Bueno, yo soy la doctora Armando La Carla, soy parte del servicio de ginecología y obstetricia. Acá les voy a presentar una charla. Yo solamente soy la que expongo, pero estuvo trabajando toda la parte del equipo. Se titula Embarazo y vitamina D, pero lo que vamos a charlar un poquito es cómo funciona el consultorio de alto riesgo obstétrico, que está funcionando desde finales de 2017 y en verdad cada año vamos mejorando su dinámica y su atención. A partir de ese consultorio nos surge la necesidad de empezar a conocer nuestra población que asiste para en consecuencia poder tomar medidas acorde a nuestra población y no solamente tener la información de la bibliografía que refleja otra población. Les voy a explicar un poco cómo funciona el CARO, que así es como lo llamamos, consultorio de alto riesgo de obstetricia. Es un consultorio en donde recibimos pacientes de la región 1 de la provincia de Entre Ríos, que está conformada por Paraná Campaña, Diamante, La Paz, Victoria, Nogoyá y Villaguay, ¿sí? Y son todas pacientes gestantes con alguna patología o antecedentes de alto riesgo. No vemos pacientes de la ciudad de Paraná porque esas asisten al Hospital San Roque. Hay un gran equipo de trabajo trabajando coordinadamente para que esto se lleve a cabo. Por un lado está todo el servicio de asistente social conformado por Montovani y Carmele, ¿sí? Que ellas son el gran medio de comunicación con el interior, que reciben las derivaciones de los centros de salud y hospitales a través de las plataformas de comunicación de la institución, ¿sí? A veces también hay alguna comunicación informal de médico a médico, pero se trata de siempre establecer los medios formales. Los pacientes llegan los días martes, temprano, se saca sangre, así que está participando todo el servicio del laboratorio. Son evaluadas por el servicio de ginecología y obstetricia. La ve también el cardiólogo, el nutricionista, la nutricionista, que es la licenciada Iturria. Pasan por el servicio de imágenes con el doctor Bertot, donde realiza las ecografías obstétricas, y el doctor Ailán, que realiza el ecocardiograma Doppler fetal. Las secretarias van coordinando a todas las pacientes, ¿sí? Y la parte de informática siempre nos asiste en varias situaciones y cumplió un rol muy importante en el momento de la pandemia. Todo esto está permitido porque nuestro jefe, el doctor Capotosti, fue con este planteo a la gerencia hospitalaria y la gerencia hospitalaria le dio la posibilidad de realizar esto. Y en el medio hay esta farmacia porque todas las pacientes de salud pública que no tengan cobertura, que la verdad son la gran mayoría que asisten, le brindan la medicación, ¿sí? Al final del día, cuando las pacientes se retiran, se van con un informe con las conductas a seguir, cuándo va a ser su próximo control, controles que tienen que hacer en su ciudad natal, recomendaciones. Es algo bien explícito. Lo que no podemos realizar son las internaciones, que son todas derivadas al Hospital San Roque, porque bueno, todavía no tenemos este servicio acá. Lo que queremos empezar a tener presente es que cuando nosotros estamos atendiendo a una mujer embarazada, estamos atendiendo a 3 pacientes, a 3 generaciones. Está la mujer gestante, el feto y esas futuras gametas fetales. Así que por lo tanto estaríamos diciendo que estamos atendiendo a la madre, al hijo y a sus futuros nietos, porque todo lo que viva esa mujer gestante va a tener una impronta epigenética en ella, el feto, y sus futuros nietos, que en el caso de que ser mujeres atraviesa 3 generaciones más y en los hombres solo una.
Todo esto se enmarca en el contexto de lo que es programación fetal, ¿sí? Eh, que es que todas las condiciones durante el embarazo pueden programar el desarrollo del feto de una manera que afecte a su salud futura. Y este concepto es fundamental para entender cómo las experiencias prenatales pueden tener un impacto a largo plazo de la salud. Bueno, y un poquito, ¿qué es la programación fetal? Se hace referencia a esto que es un exposoma. Hay un exposoma externo que está dado por donde básicamente vivimos, el tráfico, si es una ciudad grande, si es una ciudad chica, qué productos se consumen, contaminantes específicos que puede haber en los lugares, si hay actividad física, sedentarismo, forma de hidratación o si es un agua potable o no, el tipo de alimentación, los hábitos, el capital social, el estrés, el clima en donde se, bueno, desarrolla la vida. Y todo eso convive simultáneamente con nuestro exposoma interno, que son nuestros factores metabólicos, nuestra capacidad del organismo de responder a la agresión de oxidación, nuestra microbiota intestinal, que va a afectar todo el resto de nuestra salud, ¿sí? Eso acá no se ve, pero habría una mujer gestante marcando que es un periodo, uno de los periodos más vulnerables de la vida y que tienen una importancia y una consecuencia directa a lo largo de toda la vida y donde se establecen las enfermedades crónicas que se pueden desarrollar, como pueden ser hipertensión, diabetes, dislipidemias. Teniendo en cuenta todo este concepto, nosotros quisimos empezar a conocer exactamente qué tipo de los datos de nuestra población y elegimos empezar a dosar los niveles de vitamina D en las pacientes que asistían por primera vez a nuestro consultorio. Bueno, brevemente un poco de vitamina D, que todos ya sabemos que es realmente imprescindible para la vida, y lo que más me interesa que tengan presente es que interviene en la regulación y expresión de más de 2.700 genes. De ahí es que vamos a plantear que necesitamos niveles óptimos, no niveles ni suficientes, ¿sí? Para tratar de apuntar a tener una programación fetal lo mejor posible. Como ya sabemos, interviene mucho interviene en el metabolismo fosfocálcico, tiene un efecto inmunomodulador, que eso quedó claramente puesto sobre la mesa en el transcurso de la pandemia, estimula la secreción de insulina, tiene un rol muy importante principalmente en los cánceres de mama, tiroides e intestino. También interviene en el metabolismo de las tiroides, regulando las selenioproteinasas, y mucho más aún cuando hay hipotiroidismos de causas autoinmunes. Puede afectar a las hormonas sexuales, las enfermedades neurodegenerativas y también se relaciona con la regulación de la tensión arterial porque regula los niveles de calcio plasmático y esto se relaciona con la disfunción endotelial. Las causas de vitamina D hoy son múltiples, ¿sí? Puede haber una mala alimentación por múltiples causas, por falta de educación, por ejemplo, un uso excesivo de pantallas, falta de actividad al aire libre, ya sea porque toda la rutina puede ser por el trabajo, por las formas de entrenar adentro de un gimnasio, no hay, o a veces ni siquiera se camina de un par de cuadras de un lugar al otro, ¿sí? Y eso todavía se evidencia más, a más grandes las ciudades, se forman paredes de edificios que prácticamente no hay una exposición solar inconscientemente, ni siquiera. Bueno, los momentos de invierno, disminuyes toda la luz, vivir en las altas latitudes, contaminación ambiental, y dentro de las medicaciones, los más frecuentes son los antiepilépticos, corticoides, rifampicina, enfermedades como la insuficiencia hepática, renal, síndrome nefrótico, obesidad,
los síndromes de mala absorción intestinal, fibrosis quística y bypass gástrico. A esto tenemos que también reconocer las isoformas o diferentes formas genéticas que podemos tener cada persona que van a hacer que las personas constantemente tengan déficit de vitamina D. En la práctica clínica eso lo pueden dejar en evidencia hoy con estudios genéticos que hay que cada uno se lo puede hacer como para saber, ¿sí? Y tomar una medida de prevención consciente o de forma empírica el médico puede observar con el transcurso del tiempo que constantemente, por más que se suplemente, el paciente tiende a la baja. Entonces, ahí se puede sospechar que hay una falla en los receptores de vitamina D y bueno, y se va a plantear una suplementación de forma anual y después verán la dosis. Pero también está el avance de la tecnología que nos lleva a un uso de la misma, en donde tenemos que aprender a convivir y a identificar cuál es un uso correcto que no nos interfiera en nuestra salud. Porque un uso abusivo de las pantallas y de los dispositivos está favoreciendo el sedentarismo, eso nos lleva a una cronodisrupción donde hay insomnio, favorece los trastornos metabólicos y a su vez todo eso nos lleva a que no haya actividad al aire libre. Con respecto a la charla que daban anteriormente, hay una relación directa entre déficit de vitamina D y estado de salud mental, ¿sí? A menor vitamina D, más posibilidades de ausencia de salud mental. Puntualmente en el embarazo vemos cada vez queda más en evidencia que el déficit de vitamina D se relaciona con trastornos hipertensivos, la diabetes gestacional, partos prematuros, bajo peso al nacer, abortos espontáneos y o a repetición, mayor riesgo de trastornos de déficit de atención y del espectro autista. Y cuando dentro de la primera mitad del embarazo, que serían las primeras 20 semanas, en un embarazo en obstetricia lo constamos 40 semanas, ya se afecta el proceso de dosificación fetal. O sea que ahí ya van a ser un feto con, digamos, una mala calidad o una mala programación a nivel óseo, que después se va a ver en la infancia. Por ahí no es necesario llegar a un raquitismo, pero los odontólogos te van a referir un exceso de caries, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros observamos? Tomamos todas las determinaciones de enero a septiembre de 2024, tuvimos una muestra total de 100 pacientes, donde el promedio fue de 19 nanogramos por mililitro. O sea que nos llegamos a ese mínimo de 20 miligramos, de 20 nanogramos por mililitro, para tener una buena osificación fetal. Claramente también vimos cómo desde la época de verano a invierno iban bajando. Estos son promedios. En estos meses estivales tuvimos valores muy bajos, 4, 7, 10. En gestaciones avanzadas, gestaciones gemelar, que bueno, vaya a saber cómo evoluciona. De, de esta población, de 100 pacientes, el 29% presentaban hipertensión, 13% diabetes gestacional, 4% colestasis y el 54% son enfermedades diversas. Nosotros vemos por ahí pacientes con lupus. Este año tuvimos 2 cardiopatías congénitas. No es tan frecuente, pero bien. Tumores de la arteria del acá carotidia. Bueno, vemos, bueno, es un consultorio de alto riesgo. Las pacientes sanas, embarazadas, no vienen acá. Y solamente un 2% se superponía entre hipertensión y diabetes. Lo que nosotros pudimos observar es que hay un claro descenso
de los niveles de vitamina D desde el verano hacia el invierno. Queremos proponer que se plantee una suplementación a la gestante sumado a información y educación nutricional y hábitos saludables, protocolizar intraservicio, cómo hacer esa suplementación, qué dosis dar y cuánto tiempo, y esto a su vez comunicárselo a farmacia para que se le pueda dar la cantidad de medicación que necesita. Estas son pacientes que son del interior, no pueden asistir al hospital de forma frecuente, es más, muchas son si no son trasladadas por su gobierno o centro de salud, tienen que pagarlo por privado y no es algo que lo puedan hacer de forma tan fácil, ¿sí? Establecer de proponer un segundo dosaje de vitamina D en aquellas gestantes en donde tuvieron estos valores menores a 20 nanogramos por mililitro, principalmente en la primera mitad del embarazo, para poder corroborar que haya una corrección de este déficit, ¿sí? Y esto como para plantearlo a largo plazo, con un servicio tal vez de pediatría y odontología, ver formas de un seguimiento y poder evaluar en aquellas pacientes que se pudo corregir, que no, y cuáles fueron la evolución de todos estos casos. También empezar a pensar a promover el dosaje de la vitamina D en esa consulta preconcepcional. A veces esta consulta preconcepcional no es solo en obstetricia, también pasa por clínica médica. Entonces, esta podría ser una ventana de oportunidad para corregirlo antes de que se produzca la gestación. Bien, eso es todo. Hola. Hola. Buen día. Soy el enfermero Nesefor Adrián, Aguirre Santiago. enfermero de la Sala de Internación General, y venimos a contarle un poco sobre el dengue, más que nada sobre la endemia que ocurrió entre la temporada de octubre 2023 y abril 2024. Bueno, eh, nuestra investigación le pusimos nombre dengue, conociendo a nuestra población. ¿Cómo surge la investigación? Bueno, ya le dije recién, durante el brote de dengue que hubo en todo el país, que ocurrió entre octubre de 2023 y abril 2024, ocurrió un aumento en la sala de internación, en el número de internados. Por lo tanto, nos proponemos conocer a esta población que se internó, para así mejorar nuestros cuidados y evaluar signos y síntomas que presentaron ellos. Eh, Empezamos con el número total de pacientes internados, que fueron 72, o sea, el 100%, de los cuales 25 tuvimos masculinos y 47 femeninos. Como ven en la gráfica, eh, la mayoría que se internó fue en el periodo de febrero, marzo y abril, como ven ahí en la gráfica.
Bueno, la franja etaria mayoritaria de mayor incidencia se da entre pacientes de edad de entre 20 y 44 años, con un promedio de 47 años de edad. Los días de estadía promedio que presentaron estos pacientes, eh, un promedio de 3,7 días. La internación con más días fue de 11 días y la mínima de un día. Bueno, en cuanto a los signos de alarma, aparte, obviamente, diarrea, vómito persistente, sangrado de mucosa, en la estadística que nosotros sacamos, el 73,6% de los pacientes presentaron uno o más signos de alarma y el 21% de los casos presentaron sangrado de mucosa, ya sea leve como epitaxis, gingivorragia. Em, lo que nos llama la atención de este número es que hubo 13 pacientes con metrorragia, femeninos con metrorragia, que por ahí requiere un poquito más de atención. Sí, no nada tan grave, nada sin caída abrupta del hematocrito ni nada, pero es un número que nos llamó la atención. De estos 53 pacientes con signos de alarma, tuvimos 5 casos de dengue grave. De estos 5, 2 resolvieron su situación en sala en internación general nomás, 2 requirieron pase a terapia, uno ingresó a terapia directamente y después subió, y uno se trasladó a San Martín. Y solo una muerte hubo en este periodo por dengue, que se estuvo en terapia intensiva del paciente. Además, se produjeron complicaciones como hepatitis y falla renal aguda secundario al cuadro de dengue. Bueno, acá lo que hicimos es una comparativa de los datos nuestros, que serían los rojos, y lo comparamos con el Boletín Nacional de Epidemiología, que sale semanalmente. Buscamos los datos de fines de abril para comparar cuáles eran los signos y síntomas que más prevalecían. Por ejemplo, nos dio como resultado que fiebre, mialgia, artralgia, dolor retroauricular y cefalea fueron los más prevalentes a nivel tanto nacional como acá en nuestra institución. Nosotros teníamos acceso al laboratorio, así que pudimos agregar plaquetopenia, leucopenia, la alteración del hematocrito y bueno, otros síntomas más como dolor abdominal, sangrado y prurito. Y bueno, y ahí terminaría con... Eh, Algo que faltó acotar es que del 100% de pacientes que tuvimos, un 27-28% quedó como sospecha de dengue. Quedó pendiente la serología, ya que estos pacientes se fueron de alta voluntaria o de alta médica por mejoría de síntomas. Y el otro 72% restante fue confirmado por serología, ya sea por nexo epidemiológico, ya sea por los síntomas que presentaban, caída de glóbulos blancos y plaquetas, o porque vivían en un barrio donde había muchos casos de dengue. Por eso se lo confirmaba ya como un dengue positivo. Es una presentación corta, pero atrás de eso hay muchas horas de investigación, leer historia clínica que nos ayudaron también. Gracias.
Hola, buenos días. Bueno, yo soy Ramírez Analía y acá estoy con mi compañera Katia Molteni. Somos licenciadas en enfermería que nos desempeñamos en el área de internación. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la salida de internación en busca del crecimiento continuo. Es decir, aquellas actividades o cambios que se han realizado en la sala para, como dice, buscar un crecimiento, ¿sí? Como sala y a la vez permitirnos una mejora en nuestro trabajo y en lo que es la atención del paciente. En cuanto a lo que es el crecimiento continuo, podemos tener distintas, como dije, actividades o acciones que se pueden relacionar a lo que es el uso racional de insumos, ¿sí? Para nosotros tener un uso racional de insumos, se hicieron ciertas modificaciones, por ejemplo, en lo que es el depósito, es sola únicamente de insumos, ¿sí? Tenemos un stock mínimo de medicamentos que está controlado por el servicio de farmacia. Tenemos también lo que es el registro de medicación de carro de paro y trazabilidad de stock de insumos y medicación. Es decir, ahí, por ejemplo, abajo se ven unas fotos en donde está que toda medicación que se retire del stock se tiene que registrar por fecha, paciente, número de habitación. Sí, y eso no permite, como dice, un uso razonable de estos insumos. Como ven ahí en la foto también, se ven una mejor organización en lo que es el depósito, ¿sí? Mediante lo que es rótulos, ¿sí? Una mejora de orden que esto nos permite tener un trabajo más organizado y, bueno, desempeñarnos un poco más rápido, más eficiente en nuestro trabajo. En cuanto a lo que es dosis diarias, actualmente tenemos cada paciente tiene una caja con medicación que está rotulada con nombre, habitación, historia clínica. Estas dosis diarias están armadas por el servicio de farmacia, controladas por farmacia y también controlan lo que es el excedente, ¿sí? Y bueno, hay un registro de la totalidad de procedimiento. Esto nos permite agilizar nuestro trabajo, evitar riesgos en lo que es la preparación de medicamentos y bueno, mejorar también como indirectamente en lo que es la atención del paciente. En cuanto a la seguridad del paciente, ya no se transcriben más las indicaciones, antes se transcribían manualmente las indicaciones, ahora se imprime directamente del sistema Cardex, evitando errores en cuanto a lo que es dosis, ¿sí? El tipo de medicación que se administra. También se valora lo que es el riesgo de úlceras por presión y riesgo de caídas en la totalidad de los pacientes y se hace un control cruzado de dosis diarias. En cuanto a estadísticas, normalmente tenemos entre 210 a 250 pacientes al mes. De ese porcentaje, el 30 al 35% tiene un alto riesgo de úlceras por presión y de ese 100%, solo el 1 al 2% de estas úlceras se originan en el servicio. En cuanto a lo que es el riesgo de caídas, tenemos un 25 o un 30% de riesgo de caídas, pero solo el 1 al 0,5 se producen en la sala. Bueno, también tenemos cambios en lo que es el uso de pulseras identificatorias, se disminuyó el tiempo de la colocación, en cuanto a la rapidez de la colocación de estas pulseras, también se modificaron los protocolos de egreso del paciente, y bueno, se modificaron lo que son el circuito de muestras de anatomía patológica. Para esto, obviamente, se modificó el protocolo y se agregaron heladeras, unas en secretarías, para el depósito de estas muestras y se agregó heladeras en cada office para el guardado de medicación. El tema de las muestras de anatomía patológica nos van a permitir que estas muestras salgan más rápido, ¿sí? Se analicen más rápido, entonces nos permite que el paciente tenga un diagnóstico más pronto y un tratamiento también. Bueno, ahí dice la heladera que sala y secretaría, ¿sí? Bueno, y también se han aplicado encuestas de satisfacción
de atención digitalizada y se identifica la unidad del paciente con congruencias entre lo que es el sistema y ubicación real. Este trabajo, digamos, la mayoría del trabajo también se realiza en forma continua y permanente con el servicio de secretaría. Bueno, se produce un aumento del número de pacientes y su complejidad. Se estima alrededor de 56 pacientes como máximo de atención diaria, un mínimo de 24 y una media de 36 pacientes día. Las complejidades también aumentaron. Hemos tenido oportunidades donde tuvimos 3 pacientes traqueostomizados en un mismo periodo con el uso de ventilación invasiva y diferentes dispositivos. También son pacientes poliinvadidos, quiere decir que tienen mayor complejidad, vías centrales, ondas vesicales, catéteres para hemodiálisis. También hay un aumento en la complejidad de pacientes posoperatorios, ya que a veces vienen con drenajes, lavados continuos, entre otros dispositivos que aumentan la complejidad, digamos, en cuanto a la atención. Se produce un monitoreo continuo en pacientes cardiológicos y respiratorios, que generalmente son los que salen de la sala de terapia intensiva. Un aumento de la casuística de patologías, quiere decir que hay más enfermedades preexistentes ya en los pacientes y un aumento de la atención de la franja etaria. Sin olvidar todo esto, que tenemos pacientes crónicos que debemos seguir atendiendo aún con el aumento de la gravedad, digamos, de los pacientes. Hemos tenido alrededor de 7 pacientes con estadías crónicas de meses. Actualmente tenemos 2 pacientes, una de ellas tiene alrededor de 340 días de internación crónica. Son pacientes postrados con requerimiento de dispositivos de oxigenación, enfermedades psiquiátricas. Se los atiende diariamente a nivel de la alimentación, higiene personal, acompañamiento emocional y psicológico diariamente, mientras se sigue trabajando, digamos, para que puedan ser trasladados a residencias adecuadas, acordes a sus patologías, porque obviamente al estar ingresados en un área de agudos pueden volver a recaer, digamos, en enfermedades. El máximo registro de úlceras por presión, sin haberlas tenido, digamos, en el servicio, fueron de 215 días. Hay que tener en cuenta que estos pacientes son, bueno, la paciente en particular de la que estoy hablando es una paciente obesa, hemos tenido pacientes desnutridos, tienen un sistema tegumentario, un aporte nutricional por fórmulas, digamos, son bastante complejos. Bueno, ese fue el cumpleaños de una de las pacientes que se celebró en la sala, para que vean. Y para tener en cuenta, digamos, de todo lo que se hace en la sala con respecto a los pacientes y este tipo de patologías. En cuanto a la educación continua, tenemos una participación de la totalidad en el plan anual de capacitación profesional de lo que es el hospital, una asistencia presencial a clases, obligatoriedad en cuanto a la evaluación formativa que tenemos que realizar todos. Se han producido investigaciones en el servicio. Aparte contamos con un plan de rotación de enfermería para poder obtener mayor conocimiento en pacientes, digamos, con más complejidad. Se está haciendo rotaciones con el servicio de terapia intensiva y, bueno, próximamente con el resto de los servicios del hospital. Y hay una formación informal diaria entre servicios. Somos 34 enfermeros, 9 de los cuales 9 son licenciados, 2 especialistas y 11 están estudiando la licenciatura. Actualmente se están realizando 4 trabajos finales de tesis dentro del servicio. Bueno, ahí vemos un poco de las capacitaciones. Y bueno, los datos importantes. Se están implementando 40 nuevos protocolos en cuanto a la atención del paciente. Se continúan realizando 2 controles de signos vitales por turno para mejorar la detección y signos de alarma, digamos, temprano, para poder tener, digamos, un mejor accionar en cuanto a urgencias y emergencias. Se disminuyó el tiempo de espera en cuanto a los pacientes posquirúrgicos. Hay mayor presencia de kinesiología, alrededor de 12 horas día.
hay un trabajo continuo y permanente con médicos de planta y los chicos de residencia médica, creación de bases de datos y estadísticas del servicio. Bueno, por ejemplo, en el caso de el incendio del Hospital San Roque, se pudo ver una colaboración interinstitucional, donde todos pudimos, digamos, colaborar con esta situación de emergencia, y un trabajo interdisciplinario con la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud, donde hubo en 2 años, digamos, pasantes del último año de enfermería, y todos ellos pudieron obtener, digamos, su planta en el servicio. Eso es para destacar.